Bueno, muchachos, vamos a hablar de las normas. Entonces hay normas de diferente tipo. Podemos clasificar las normas jurídicas, las normas morales, las normas religiosas, las normas sociales. Entonces esta clasificación de normas las vamos a ver en las distintas clases. Hoy vamos a empezar con las que estamos viendo aquí de azulito, que son las normas sociales. Cuando hablamos de las normas sociales, estas normas van acorde a la cultura que nosotros tenemos, a las costumbres, o sea, la idiosincrasia. También van muy ligadas a los otros tipos de normas, por ejemplo, a las morales, lo que nosotros consideramos bien o que está mal, a las religiosas, de acuerdo a nuestras creencias, a nuestra forma de conciencia social de pensar, a las leyes o normas jurídicas, van muy ligadas, pero son distintas, porque estas normas sociales, si nosotros no las cumplimos, no nos vamos a ir presos por violar una norma jurídica o nos van a excomulgar por no cumplir las normas religiosas, ¿cierto? Entonces son unas normas que nos van a perjudicar de una manera muchas veces directa, sin sanciones objetivas, pero que nos van a perjudicar demasiado. Entonces, estas normas varían de acuerdo a las sociedades donde se viva. Una sociedad, por ejemplo, como la bogotana, es una sociedad muy diferente a una sociedad costeña, una sociedad paisa, una sociedad llanera, una sociedad de otro país, una norteamericana, una europea, una oriental. Se van formando a lo largo de los años. Nosotros vamos creando estas mismas normas sociales y van variando de un grupo a otro. No es lo mismo unas normas sociales en mi casa que o con mis amigos o en la empresa donde trabajo o en el colegio donde estudio o en la universidad. En el ámbito profesional son muy diferentes al ámbito familiar o afectivo y varían dependiendo de la clase social también que nosotros ocupamos. Entonces, ¿qué pasa si no cumplimos estas normas? Pues si incumplimos estas normas no tenemos un castigo objetivo, pero sí puede suceder que perdamos amistades, posibilidades de empleo, cerramos muchas puertas, perdemos el afecto de personas que conocemos y desconocemos. Entonces las normas sociales existen porque la misma sociedad las considera muy importantes para poder vivir en la misma sociedad, o sea, socialmente. ¿Qué normas sociales vamos a trabajar? Por ejemplo, hay unas normas que debemos tener muy claras y esas competen a otras. Por ejemplo, saludar. Buenos días, muchas gracias, muy amable. Sí, permiso. A veces los estudiantes le hablan al profesor sin educación y el profesor le habla al estudiante igualmente. Llegamos a un restaurante y no pedimos el favor. Ni decimos gracias. No hacer cosas que puedan molestar a los demás. Por ejemplo, en un bus ponerse a gritar, a tirarse papeles, a hablar duro. Eso es saber comer, muchachos. Por ejemplo, comer con la boca llena. Perdón, hablar con la boca llena. Revolver los alimentos. Mezclar el arroz con la sopa. eh, sonarse mientras que uno está en la mesa. Bueno, mantenerse uno aseado, porque si uno no está aseado molesta a las demás personas. Además de que es malísimo para la salud, pues molesta a las demás personas y es incómodo estar con personas que huelen maluco, no se bañan. Cuando una persona está hablando, sea quien sea, uno no los interrumpe, porque es que a veces le dice uno al niño, no interrumpa a los dos adultos, a los adultos que están hablando. Dos o tres adultos están hablando y el niño llega y interrumpe, pero también cuando el niño esté hablando con el otro niño, el adulto también tiene que aprender a respetar esa parte. Evitar el lenguaje grosero, ese lenguaje obsceno, ese lenguaje vulgar, ese lenguaje feo. Hace sentir incómodo a las personas que no están acostumbradas a ese tipo de lenguaje. Ceder espacio a las personas que lo necesitan, por ejemplo, darle una silla a un anciano, ¿cierto? A una persona cansada, a una persona que uno la vea con una enfermedad o una discapacidad, pues venga, siéntese, lo vemos mareado, venga, siéntese, dejémoslo pasar primero, bueno. Tener en cuenta el volumen de nuestra voz y la tonalidad de nuestra voz, de los sonidos que realizamos. Por ejemplo, un profesor debe hablar duro porque es necesario, un abogado, un juez, pero no todo el mundo tiene que hacerlo y hay espacios para eso, entonces tenemos que saber en qué espacios lo hacemos. Y tener presente primero los niños y las mujeres para todo. Los hombres somos los últimos para todo en realidad, tenemos que pensar primero en el niño, en la mujer, en los ancianos. Los hombres
fuertes, pues tenemos que tener a consideración. Ser muy puntuales, muchachos, es una característica muy importante en la sociedad. Por ejemplo, los japoneses, los ingleses son muy puntuales. Vestirnos acorde a la necesidad y al momento. Por ejemplo, si nosotros estamos en unos grados y yo llegar de saco de lana y no llegar de corbata y vestido, pues sería tenaz. Y respetar las opiniones de las demás personas cuando hablan. Bueno, muchachos, esas son las normas sociales que vamos a ver. Muchas gracias.